¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos. Gracias por acompañarnos a través de todas mis redes sociales. Soy Mario Pentón, periodista cubano. Me acompaña el abogado Jesús Novo, abogado de inmigración de Gallardo Law Firm. Queremos hablar hoy sobre las nuevas estrategias de ICE, lo que está planificando ICE para poder controlar mejor a los inmigrantes, para poder tener mejor acceso a los inmigrantes. Así que únase a esta hora a la transmisión, comparta, por supuesto, y si tiene dudas de inmigración, puede poner su pregunta, que en un ratico la vamos a estar leyendo y contestando. Buenas tardes, abogado, bienvenido. Buenas tardes, Mario, ¿cómo estás? Muy bien, abogado. Bueno, lo primero, esta semana yo estuve en Washington y quiero que todo el mundo sepa que tuve la oportunidad de conversar con representantes de dos oficinas congresionales importantes de aquí del sur de la Florida y que les comenté, les hablé acerca de todo el tema de las detenciones, lo que está sucediendo, la manera en la que muchas personas están sufriendo todo este tema de las detenciones, todo el tema de lo que está pasando con ICE, de personas que no tienen antecedentes penales y están siendo detenidas. Nadie está en contra de que detengan a quienes tienen antecedentes penales, a quienes han cometido delitos. No estamos hablando de eso, estamos hablando de gente que entró a este país, que ha estado trabajando, que está haciendo las cosas bien y que están siendo detenidas y en procesos de deportación. O sea, hemos estado hablando, abogando claramente por esas personas, porque son personas de bien que no deben ser devueltas ni a Cuba, ni a Venezuela, ni a Nicaragua. Hoy también, más adelante, voy a tener una entrevista con el congresista Mario Díaz Balart. Seguiremos hablando del tema, seguiremos empujando esto. Yo creo que es muy importante que nuestra comunidad sepa que es un tema que nos llega a todos y que vamos a seguir hablando de esto. O sea, más allá de cualquier otro asunto, es el tema de la inmigración y el tema de nuestra comunidad es importante. Cubanos, venezolanos, nicaragüenses, gente que viene de países en dictadura. Y para todo el que venga a decirme aquí que no hay dictadura porque los cubanos regresan, ¿cuál es la historia? Que hay que quitar los viajes a Cuba, por mí que los quiten mañana. Si para eso, si ese tiene que ser el precio para legalizar a los que están aquí y para que los que estén aquí se puedan quedar, conmigo se acaban viajes, se acaba todo mañana mismo. Eh, pero ese es mi punto de vista muy personal. Más allá de mi punto de vista personal, lo que quiero es trasladarle a nuestros representantes electos y a las personas que nos escuchan y que nos ven dentro del gobierno lo que está viviendo nuestra comunidad. Y eso lo he hecho siempre, lo hice con Trump 1, lo hice con Biden y lo hago con Trump 2 sin problema ninguno. Seguimos. Dice uno, dictadura con Trump. No, dictadura la que tiene Díaz-Canel, Ortega y la que tiene Maduro. Trump es un presidente electo, electo por el pueblo de los Estados Unidos. Así que no hables más cáscara de piña, que tú no sabes de lo que estás hablando. Ok, seguimos por acá. Buenas tardes. Ok, lo que íbamos a hablar. El refuerzo de la vigilancia del tema ICE. El Servicio de Control y Aduanas está desarrollando las capacidades de vigilancia para impulsar la agenda migratoria del gobierno y con herramientas digitales. Ha firmado un contrato de 1.400 millones de dólares. Es uno de los contratos o uno de los grupos de contratos más altos en 18 años para la adquisición de nuevas tecnologías como una aplicación de escaneo de iris que planean usar sobre el terreno y también software para hackear teléfonos inteligentes de forma remota y otro de localización que permite rastrear la actividad de un teléfono que puede ser utilizado, por supuesto, en todos este tipo de cosas que ustedes ven que han, estas aplicaciones y estas cosas que ustedes ven que le ponen a las personas que tienen I-220A, etcétera. Entonces, esto ha generado, por supuesto, muchos cuestionamientos de los grupos pro inmigrantes y hay toda una discusión sobre el tema. Pero, abogado, ¿usted ha visto como más fuerte todo este tema de la, eh, digamos, de rastreo de las tobilleras, de este tipo de cosas? Siempre hemos sospechado o sea, que hay algo que no sabemos porque están siendo, o sea, específicamente están targeting a cierto tipo de gente que uno no sabe cómo puede ser. O sea, que cómo pueden saber que estas personas son inmigrantes y que no tienen papeles, que están esperando una residencia o que no han aplicado para asilo.
Tenemos varios testimonios de personas que, por ejemplo, tenemos el caso de una señora que estaba en un parqueo, estaba en un estacionamiento y se le parqueó un carro de ICE al lado y de pronto le dijeron, bueno, denos sus papeles. Y la señora terminó detenida. O sea, no tenía, igual, había entrado tenía ido gente A, había entrado por la frontera, y como ese caso tenemos muchísimos otros casos que nos hacen pensar que hay algo que no sabemos, hay algún tipo de rastreo, algún tipo de identificación que no sabemos por qué no. O sea, en California dice que han detenido ciento no sé cuántos ciudadanos americanos, pero en realidad yo aquí no conozco a nadie que lo hayan detenido, ni a ningún ciudadano, ni a ningún residente. Así que lo que veo que están deteniendo a personas, o sea, para tener esa precisión de cuándo van hacia un inmigrante que no tiene papeles en estos momentos, que no tiene un estatus, definitivamente tiene que haber algún tipo de rastreo que está más sofisticado de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Y esto del reconocimiento facial es una de las cosas. Y a mí, honestamente, bueno, definitivamente esto se está usando ahora para las cuestiones migratorias, pero me preocupa inmensamente porque se toca aquí un problema constitucional, porque de acuerdo, sí, la justificación es que se va a rastrear a los inmigrantes y toda esta cosa, pero ¿quién quita que no van a rastrear también a ciudadanos americanos que no tienen nada que ver, que no han cometido crímenes, que no tienen nada que ver con inmigración ni nada de eso, pero por alguna otra razón? Y de nuevo, en estos momentos tenemos una administración republicana, pero en realidad sabemos que los partidos aquí cambian de presidencia constantemente y el día de mañana puede ser el Partido Demócrata. Como quiera que sea, no me agrada la idea de que estén teniendo estos mecanismos que pueden hackear los teléfonos a larga distancia y que pueden ver qué es lo que uno tiene puesto. O sea, esto causa un enfriamiento en la libre expresión de las ideas de la gente que honestamente no me llama la atención, más allá de la cuestión migratoria. Ok, vamos preguntas. Persona que aplica a Green Card en enero, ¿puede hacer su cita con la doctora de inmigración en noviembre? No entiendo a qué se refiere con la doctora de inmigración. Bueno, que como abogado de inmigración, hacer la cita para que le entreguen para. No, definitivamente, claro que sí, sin problema ninguno. Es más, se le aconseja porque es bueno que vaya preparando toda la documentación y todo, o sea, el cuestionario que tiene que llenar y toda esa cuestión. Sí, es preferible que lo hagan con bastante tiempo con adelantación. Una petición I-130 y R5 que ya ha demorado más de 2 años en USCIS, ¿qué se puede hacer, abogado? De nuevo, vemos a lo mismo, yo lo digo aquí muchas veces, lo que debe hacer, si lo quiere hacer por su cuenta, es entrar al sistema de UCIS, al website donde está el tiempo de proceso, para ver qué tiempo toma este procesamiento. En su caso, usted tiene que tener una fecha en la cual recibió, la cual la inmigración dice que recibió su solicitud, ahí lo entra esa fecha y le va a decir cuándo usted lo puede contactar. Si ya está dentro del tiempo que lo puede contactar, definitivamente contáctelos y documente bien ese contacto que está haciendo con ellos, porque después si necesita hacer una 7001, algún tipo de contacto con el ombudsman, va a necesitar esa información. Así que esa es la forma de hacerlo. Si usted no lo quiere hacer o no lo sabe hacer o siente que no tiene la habilidad para hacerlo, pues contacte a una firma de abogados para que se lo haga, que nosotros lo hacemos constantemente. Abogado, pregunta Pino, ¿qué piensa sobre este tema de la carga pública que se suma a la presunción de pertenecer al PCC y ya están negando tantas visas de inmigrantes? ¿Ha visto casos acerca de eso? Hemos tenido muchísimos casos de personas que se le ha negado la visa. eh, y no estamos hablando del travel ban, estamos hablando de esposos de ciudadanos americanos, esposas de ciudadanos americanos que le han negado la visa de inmigrante porque había una suposición, una presunción de de que habían pertenecido al Partido Comunista o habían sido colaboradores del Partido Comunista. Tenemos muchos casos. Hay un artículo muy interesante que salió en el Washington Post sobre esto, una familia específicamente que fue afectada. Pero sí, hemos tenido muchos casos así. Lo que se hace es que se pide un perdón. Y lo triste de esto es que la persona para poder pedir un perdón tiene que aceptar que lo que está diciendo el cónsul, lo que está diciendo la embajada es verdad. Aun cuando muchas personas ni siquiera han tenido ningún tipo de control, ningún tipo de relación directa con el gobierno. Sin embargo, tienen que admitir lo que sí, que fueron colaboradores con el Partido Comunista. Y entonces tienen que, para poder pedir un perdón, porque de lo contrario, no hay una apelación. Esa decisión no se puede apelar. Lo que sí se puede hacer es pedir un perdón y es lo que están haciendo mucha gente. Pero, como decía, lo triste es que tienen que admitir que sí, que tiene razón el gobierno en decir que fueron colaboradores del Partido Comunista. Abogado, pregunta Karina Reina, ¿qué se puede hacer si detienen a una persona que aplicó la residencia
pero y que no tiene corte y que entró por CBP, pero la detuvo ICE. Sí, definitivamente aplicar la residencia no es un beneficio o sea, que te permita que no te detengan en detención. Si no aplicaron para asilo, aquí lo dijimos al cansancio, que había que aplicar para asilo todo el que entraba por CBP-1. Si no aplicó para asilo, obviamente va a tener muy poca cosa para defenderse. Pero sí, el hecho de que haya aplicado solamente la residencia, o sea, se pueden hacer argumentos, puede pedirse un poco de discreción a un juez o a los oficiales de deportación, pero en realidad legalmente, o sea, como derecho, no hay nada que se pueda hacer. Ok, otra pregunta que veo por aquí, déjenme se las pongo. ¿Qué tal este juez, Abraham Burgess o algo así? Ok, hay jueces definitivamente que hay jueces mejores que otros, hay jueces que tienen usted cuando analiza el porciento de casos que han aprobado, hay unos jueces que tienen un porciento muy alto y hay otros que tienen un porciento muy bajo. Pero en realidad a la larga lo que vale es su caso, lo fuerte que sea sus argumentos, lo fuerte que sea o sea, las evidencias que usted presente. El juez Abraham Burgess no es de los peores, no es de los mejores, básicamente yo diría un término medio, pero volvemos a lo mismo. El juez a la larga, bueno, a no ser ahora estos jueces que vienen del ejército que han jurado recientemente, que vamos a empezar a tener problemas porque sabemos que no están preparados para hacer los juicios. Pero en general los jueces no son los que van a afectar el caso de lo fuerte, lo sólido que sea su caso es lo que de verdad va a determinar si usted gana o pierde su caso. En el caso de los de parol humanitario, deberían estar tan preocupados como todos. Apliqué hace más de 200 días a la residencia y nada. Bueno, como ustedes saben, y lo hemos hablado aquí, el gobierno retiró la apelación que había hecho sobre la cuestión de los procesos a través de parol humanitario. Esto conllevaba, además de eso, también una orden que había dado la jueza que decía que a las personas que entran con parol humanitario y que habían pedido algún tipo de beneficio, fueran cubanos que pedían a través de la ley de ajuste o otras nacionalidades, venezolanos, haitianos o nicaragüenses, que habían sido peticionados por un familiar, no se les podía detener. Sin embargo, sabemos que han sido detenidos algunos. Estas cosas, bueno, por supuesto, va a ser mucho más tranquilidad ahora, ya que el gobierno ha retirado esta apelación, porque mientras tanto, mientras estaba pendiente la apelación, la idea del gobierno era, bueno, nosotros sí lo podemos hacer, y ahora al retirar la apelación han admitido que no lo pueden hacer. Bueno, el tema de la demanda de Mark Prada y que ACLU envió un amicus brief. Eh, abogado, ¿sabe acerca de esto con el tema de la I-220A? Es todo lo relacionado con la discusión de Marreros Cabrera que Mark Prada está demandando al gobierno federal y justamente por todo esto y la ACLU acaba de apoyar esa demanda. Entonces, está generando mucha esperanza en las personas. No, y nosotros tenemos muchas esperanzas, tengo que admitirlo. O sea, yo soy una de las personas que piensa que la Corte va a decidir a favor de los demandantes. No solo la Unión de Libertades Civiles, sino otros grupos de inmigrantes, de apoyo a los inmigrantes, también se han unido, han sometido amicus. Y yo considero que o sea, es que es la verdad, cuando uno lee la ley, cuando uno ve las decisiones que ha tomado la Junta de Apelaciones de Inmigración, el BIA, se da cuenta que es absurdo esa decisión que tomaron Cabrera Fernández. Por lo tanto, definitivamente yo estoy convencido de que la decisión va a ser favorable. Las Cortes Federales son muy profesionales, son muy rectas, se rigen mucho por la ley, no les importa quién está en la Casa Blanca, no les importa, no sienten presiones políticas, que no pasa así con el BIA, la Junta de Apelaciones de Inmigración, a pesar de que la Junta de Apelaciones casi siempre es bastante estricta, bastante dura con los inmigrantes, pero más allá de eso, cuando hay una administración que está dando una batida a los inmigrantes, obviamente el BIA va a seguir esa línea también. Pero las Cortes Federales, sobre todo las Cortes de Apelaciones, se sienten bastante libres en cuanto a las decisiones que pueden hacer, no sienten presiones políticas. Recuérdense que estos jueces son nombrados por vida y por vida, o sea, tenemos hechos de jueces que lo han sacado de la Cámara de juez, o sea, básicamente casi muriendo, porque es que pueden estar ahí para toda la vida. No tienen ni siquiera que retirarse. Tienen una edad para retirarse, pero se retiran y siguen como jueces seniors. Así que estos jueces no tienen las presiones políticas de que tienen que enfrentarse a elecciones, por ejemplo, como los jueces estatales que requieren que se les apruebe, sobre todo los de la Corte Suprema,
o los jueces de apelaciones, pues los jueces, sabemos los jueces locales van a elecciones contra otros jueces que se presentan en contra de ellos. Los jueces federales no tienen estos problemas. Dice Pino, sería bueno que le preguntaras al secretario Rubio y a los congresistas sobre lo que está pasando en la embajada en La Habana. No, los congresistas no tienen nada que decir al respecto porque ellos son congresistas, están para hacer leyes aquí, no tienen nada que ver con la embajada en La Habana. El secretario Rubio sí, pero el secretario Rubio anda resolviendo conflictos en Oriente Medio, haciendo 500.000 cosas, además de ser el jefe de seguridad nacional de los Estados Unidos, y están trabajando trabaja muchísimo Rubio. O sea, tiene una cantidad de responsabilidades arriba que es impresionante. Un cubano americano, el tercer hombre más poderoso en este momento en el país. Ojo con eso. ¿Puedo anular la corte en el próximo mes de enero si ya presenté la solicitud de residencia por ley de ajuste cubano y realicé las huellas? Me imagino que te refieres a un terminate. Bueno, lo puedes hacer, se lo puedes presentar al juez, pero como he dicho otras veces aquí, los jueces en estos momentos no están cerrando cortes solamente porque usted haya aplicado. Básicamente están esperando, quieren ver que usted tiene su residencia en la mano. Y la razón que dan, que no quiere decir necesariamente que yo estoy de acuerdo con eso, pero la razón que dan es, usted está pidiendo una aplicación, no es que a usted le han dado ese beneficio todavía y pueden haber múltiples razones por las cuales se lo nieguen. Si le quitan, le cierran la corte, básicamente lo único que van a provocar es que si le niegan esa residencia, después van a tener que volverlo a poner en corte y se duplica el proceso. Mientras que si lo dejan ahí, cuando usted le den su residencia, definitivamente ya le cierran su corte. Pero en estos momentos se están renuentes a cerrar la corte solamente con una aplicación. Tengo aquí otra pregunta. En caso de que una persona que entró con parol, por ejemplo, y aplicó la residencia al año y un día, si la detienen, ¿qué puede hacer? Bueno, obviamente, inmediatamente debe contactar a un abogado porque hay cosas que se pueden hacer. Como digo, en estos casos, las personas que entraron por CBP, perdón, por parol humanitario, a pesar de que se le haya revocado su parol, si aplicaron a la ley de ajuste, el gobierno ha admitido que no deben detenerlos. De nuevo, digo no deben porque en realidad hayan detenido algunos, esto lo sabemos. O sea, en este momento dar respuestas categóricas a cosas es un poco riesgoso. Dulce, esta es mi bronca de todos los días. Los cubanos que estamos en países del mundo entero se lo debemos a los gobernantes de nuestra Cuba. Esos son los verdaderos culpables. Y lo que estás diciendo es una gran verdad. Y es parte de las cosas que me han molestado mucho. Es que veo a personas que no, vamos a hacer una manifestación contra el travel ban. Me parece fantástico que te manifiestes, que des tu opinión, pero critica al verdadero responsable del travel ban. El verdadero responsable del travel ban, ¿quién es? Es el régimen de Miguel Díaz-Canel y, en última consecuencia, Raúl Castro, que no deja entrar a cubanos que tienen orden de deportación. Es decir, en este momento hay un cubano en Eswatini, en África, que no tiene que estar en África, que quiere estar en su país, en Cuba, que es su país, pero no le da la gana a los militares cubanos. Entonces, esto es importante también, es decir, tener claro quién es responsable por qué. Y Estados Unidos tiene una política nacional y está cuidando sus intereses. Y el interés de los Estados Unidos es que Cuba reciba a sus emigrados. Ok, ok, por aquí me deportaron ahora en el vuelo de las 232 personas en el último vuelo, pero no me dieron a firmar nada. Abogado, ¿cómo sé si tengo un castigo para entrar de nuevo? Obviamente, Randy, si fuiste deportado, tienes un castigo y lo más probable es que sea un castigo de 10 años, porque me imagino que llevaba bastante tiempo aquí en el país. Eh, a firmar no te tienen que dar, sencillamente la orden que te dio el juez de deportación o la orden que te dio el oficial en una deportación expedita, ese es lo que dispara este castigo para volver a entrar. Esta pregunta de Enélida dice que su hijo es I220A y en la corte, en el FOIA que le llegó, dice que la información está restringida, que el caso es confidencial. Ok, usualmente, y de nuevo, no quiere decir que sea necesariamente el caso de su hijo, pero usualmente estas cosas pasan cuando las personas son o víctimas de tráfico humano o tienen información que al gobierno le interesa y, por supuesto, es información que puede ser sensible y entonces para que evitar de que se busque a través del FOIA, que es un acta federal que usted puede pedir cualquier tipo de información, sencillamente esto lo ocultan. Usualmente tienen buenas razones. Siempre se puede revisar lo que se llama en cámara, de una forma para que le digan cuáles son las razones por las cuales están
cierta información están ocultándola y casi siempre tienen buenas razones, nunca es muy arbitrario, es la realidad. Pero no tiene que preocuparse, no es nada con su hijo, usualmente es o su hijo ha sido víctima de algo, o su hijo tiene información que puede ser sensible para la seguridad nacional, pero en realidad no es nada que le afecte a él directamente. Alguien en detención de ICE que te digan que tus pertenencias están en CBP, si fueran a deportar a la persona, no la pueden mandar sin sus documentos como el pasaporte. ¿Qué hacer en este caso? No entiendo tu pregunta, Brian o Brian, no entiendo. Yo creo que tienes que reformularla, pero que yo sepa, no te pueden deportar si no tienes un pasaporte, ¿no? Sí, me imagino que lo que está diciendo es que cuando entró le quitaron cierta documentación, le quitaron el pasaporte, mucha gente se la quitan, le quitaron algunos de los documentos que traía, el certificado de nacimiento, algo de eso. CBP, obviamente, que fue quien te interceptó y fue quien te detuvo al entrar, es quien tiene esa documentación. Pero cuando te van a deportar, esa información inmediatamente se la mandan a ICE para que, porque tienes que tener tu pasaporte, tal y como dice Mario. Así que esos documentos van a ir contigo. Créeme que esos documentos están en una bolsa y cuando tú te van a deportar o cuando terminas tu caso, por ejemplo, terminas tu caso y tienes tu residencia, si lo pides, te lo envían íntegro, tal y como te lo quitaron. Marixa pregunta si hay una ley que favorezca a los I-220A. Me imagino que lo que quiere decir es si el fallo final favoreciera a los I-220A. ¿Tendrían alguna posibilidad de acogerse a la ley de ajuste cubano? Por supuesto que sí. Si al final se decide, como debe decidirse, que la I-220A fue un error haber dado ese tipo de documento, que lo que tenían que haberle dado era un parol, como hemos de haber dicho desde el principio, obviamente todos van a poder aplicar bajo la ley de ajuste. Perfecto. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Mañana seguimos por aquí. Nos vemos a las 5. Gracias, abogado. Un placer. Que tengan buena tarde todos. Gracias a todos.